Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Hola, bienvenidos al 14º episodio del Nova Consumer Podcast, un programa completamente dedicado a conversaciones informales sobre el derecho del consumidor. Hoy tenemos con nosotros Juan Trímboli, presidente de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. Es un gran honor para nosotros tenerte aquí como entrevistado. Yo soy Aline Calistro, maestranda en Derecho Internacional y Europeo y investigadora del Nova Consumer Lab. Y estoy con Jorge Moraes Carvalho, director del Nova Consumer Lab. Y hoy vamos a entrevistar a Juan Trímboli. Para aquellos interesados, pueden seguirnos en LinkedIn, Instagram y Facebook, así como pueden enviarnos cualquier pregunta, duda o sugerencia al correo electrónico novaconsumerlab@novalaw.unl.pt. Juan, bienvenido y muchas gracias por aceptar participar en nuestro podcast. Con las nuevas tecnologías es muy más fácil entrevistar a alguien que está tan lejos. Juan en este momento está en Santiago de Chile. Juan Trímboli fue director de la Oficina de Consumers International para América Latina y Caribe y hoy en día preside la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, como ya habíamos dicho. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Para empezar, ¿puedes contarnos un poco sobre la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable? ¿Cómo nació? Sí, mira, por supuesto. Bueno, la fundación surgió en Chile hace ya más de 2 años, creo que 2 años y medio aproximadamente. Ahora, si bien el origen de la fundación está en Chile, desde un comienzo pensamos que nuestro ámbito de acción podía extenderse al conjunto de la región latinoamericana y caribeña. Cuando la creamos, pensamos que existía la necesidad de contar con un espacio dentro del marco de lo que es el movimiento de consumidores, con un espacio de reflexión, con un espacio de estudios, con un espacio de elaboración de propuestas en políticas públicas relacionadas con los derechos ciudadanos y en particular, naturalmente, con los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en su rol de consumidores de bienes y servicios. La Fundación, por lo tanto, y es bueno decirlo, no cumple con las funciones clásicas de una organización de consumidores, de las cuales ya en la región existen numerosas organizaciones, ¿no?, que están cumpliendo eficazmente con ese rol. Nosotros como fundación pretendemos aportar a ese trabajo, pero al mismo tiempo ser un puente, un vínculo entre los distintos actores de las relaciones de consumo, entre los consumidores, el Estado y también el mundo de la empresa. Nos parece que ahí hay un ámbito sobre el cual hay mucho para trabajar, mucho para desarrollar, y creemos, bueno, de que es necesario aportar en esa línea. ¿Están teniendo éxito en ese objetivo? A ver, mira, yo no te podría decir que estamos teniendo éxito porque este es un largo proceso, ¿no? Es un largo proceso. Claro. Yo en particular desarrollamos una experiencia con el retail financiero en Chile, o sea, con los sectores del retail que abarcan las grandes tiendas, etcétera, donde constituimos una mesa de conversación entre los representantes del retail, al más alto nivel. Estamos hablando del más alto nivel, con representantes de las organizaciones de consumidores más importantes de Chile. Estuvimos trabajando casi 2 años en esas mesas de diálogo, de conversación, pero buscando siempre sacar productos concretos. Y creo que fue una buena experiencia. Naturalmente, con la pandemia esto se limitó porque aparecieron otro tipo de urgencias, etcétera, pero creemos que por ese camino hay que continuar. Como fundación queremos hacer en el próximo tiempo, en los próximos meses,
un seminario, un webinar, donde reunamos a representantes de la empresa, del Estado y de los consumidores para conversar sobre estos necesarios espacios de diálogo y de articulación entre esos actores. Ha hablado de la pandemia y creo que es imposible no hablar de la pandemia y de su efecto en las relaciones de consumo en este momento. Algunos productos no eran anteriormente consumidos y ahora son muy buscados por la población. En algunos países como Argentina o España, se ha impuesto un precio máximo de venta para estos productos como la máscara protectora. ¿Cree que es eficaz este tipo de control? ¿Tiene algún otro ejemplo con soluciones para este tipo de material ahora en el contexto de la pandemia y en el año del 2020? A ver, yo creo que desde la perspectiva de los consumidores, sabemos que uno de los primeros efectos de esta emergencia sanitaria global en América Latina, me voy a referir concretamente al caso de América Latina, fue el acaparamiento y un aumento abusivo en los precios de algunos productos esenciales. Yo partiría con esa afirmación, con esa constatación. Ahora, como tú lo has dicho, frente a esta situación, en algunos países se establecieron medidas para regular o controlar precios, ¿no? En el caso de Argentina, creo que tú lo mencionaste, se fijaron precios a casi 2.300 productos de consumo masivo, en El Salvador alrededor de 19, en Panamá se reguló el margen bruto de máximo de venta de 11 productos básicos, etc. Ahora, yo creo en lo personal, porque este es un tema sin duda relevante, que esto lo podemos enfocar de dos maneras, o desde el punto de vista económico o desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, ¿no? Desde este segundo punto de vista, y sin duda que influyeron las compras compulsivas originadas por el miedo y por el inmovilismo que hemos vivido en las cuarentenas, ¿no? Ahora, cuando el aumento de la demanda no puede responder, y lo vemos en el caso, en el ámbito económico, no responde con un aumento equivalente de la oferta, esto lleva a la especulación y a un fuerte incremento de los precios. En el caso de las mascarillas, esto llevó a la necesidad de tenerlo que regular en algunos países. Ahora bien, yendo concretamente a tu pregunta, yo creo que en varios países de América Latina, no tengo todos los datos evidentemente, porque no existen ya esos datos absolutamente clarificados, pero a veces no parece haber evitado el desabastecimiento. O sea, la regulación de precios no parece haber evitado ese desabastecimiento. Sin embargo, sabemos, y ustedes lo deben saber también, que en países como Corea del Sur o en cambio como en Tailandia, sí esto resultó porque la fijación de precios se acompañó de medidas de racionamiento. En el caso de América Latina, en Uruguay, hubo otras experiencias. Por ejemplo, el gobierno uruguayo optó por un acuerdo voluntario con el sector privado para que muchos productos de higiene, de limpieza, de alimentos, no aumentaran los precios durante 3 meses. Y finalmente, yo diría que también en este plano, en torno a este tema, hay que mencionar el rol que tuvieron las agencias gubernamentales de protección del consumidor. En el caso de El Salvador, donde hubo fijación de precios y en general se respetaron, la Defensoría del Consumidor colaboró fiscalmente con el control de esos precios. En el caso de Chile, donde no hubo fijación de precios, el Servicio Nacional del Consumidor ayudó a transparentar el mercado mediante una plataforma, por ejemplo, donde la población pudiera con rapidez hacer las renuncias correspondientes. Por lo tanto, vemos que el panorama es un panorama disímil de acuerdo a los distintos países de la región. Claro. Y ahora vamos a tener otro problema, otra cuestión que van a hacer en poco tiempo, que es la cuestión de las vacunas y cómo van a ser impartidas, qué precio. ¿Qué le parece esta cuestión? No, mira, bueno, yo creo que dispongo de la misma información que disponemos todos, ¿no? Creo Sí, que claro. ahí se abre un ámbito complejo, interesante, relevante, sobre el cual hay que prestar mucha atención. Al menos aquí, en Chile, se difundió ayer,
la información de que ya en Inglaterra comenzaban en estos días la vacunación de toda la población. Acá en Chile el gobierno la está anunciando para fines del primer trimestre del próximo año. Por lo tanto, yo creo que aquí también se pueden empezar a producir desigualdades en el aprovisionamiento de la vacuna según los países, las condiciones económicas de los países, Sí. el ámbito de influencia de esos países en el terreno internacional. Por lo tanto, es un tema al que sin duda hay que prestarle mucha atención en los días que vienen. Sí, claro. Cambiando un poco de tema, en un informe publicado por las Naciones Unidas en noviembre del 2019, muestra que la obesidad en América Latina y en el Caribe ha aumentado mucho. Uno de cada cuatro adultos es obeso, y también ha aumentado el número de personas que mueren de hambre, lo que al principio puede parecer contradictorio. Esta situación con la llegada de la pandemia tiende a empeorar. ¿Están tomando nuevas medidas los países o las organizaciones internacionales? Bueno, lo primero que yo te diría es que en relación con ese tema es que desde mi punto de vista, no solo el mío, naturalmente, también el de otras instituciones, personas, etcétera, las inequidades alimentarias se van a acentuar a partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo. En el ámbito de la alimentación, tenemos dos mundos, para simplificar el análisis, no llevarlo a un terreno demasiado académico, digamos. Tenemos dos mundos. El mundo de los que comen, el mundo de los que comemos, de los que tenemos acceso a la alimentación, y el otro mundo, ¿no? El mundo de los que pasan hambre, de los que no tienen acceso a esa alimentación. Ahora, el problema se complica más cuando podemos constatar que los que tenemos acceso a la alimentación comemos mal. Y producto de eso son las cifras que ustedes estaban mencionando al formular la pregunta, ¿no? Tenemos hoy en América Latina aproximadamente, de acuerdo a los indicadores de la FAO y de la CEPAL, también de la Comisión Económica para América Latina, alrededor de 262 millones de adultos que están presentando niveles de sobrepeso y de obesidad. Eso es casi el 60% de la población, ¿no? Son números Y al mismo preocupantes, ¿no? tiempo, 60% de la población latinoamericana. Ahora, es evidente que como consecuencia del confinamiento durante la pandemia, hubieron distintos fenómenos, ¿no? Uno de ellos ha sido la tendencia, se acentuó la tendencia a cocinar más en la casa, ¿no? A comer más comida casera. Eso lo hemos vivido todos, yo mismo lo he vivido en forma personal. Y eso es un elemento positivo. Pero también es cierto, de acuerdo a la información que disponemos, que durante este periodo hubo, por ejemplo, dificultades para acceder a la fruta y a la verdura, producto de los problemas de distribución, toques de quedas, estados de emergencia que vivíamos en los países y que en algunos seguimos viviendo, y que pues, eso acentuó mucho el consumo de productos procesados. Y al mismo tiempo hemos visto y hemos vivido que ha habido un incremento en el consumo de dulces, en el consumo de harinas y también en el consumo de alcohol, ¿no? El alcoholismo ha sido un fenómeno que ha crecido muy fuertemente en nuestra región en este periodo de la pandemia. Al mismo tiempo, la crisis económica y social, que es muy fuerte, está profundizando la desigualdad social. Hemos perdido ya alrededor aproximadamente 40 millones de empleos. Se ha multiplicado el trabajo informal. Por lo tanto, hay menos disponibilidad para la compra de alimentos y para acceder a una alimentación saludable. Por otra parte, y creo que también lo podemos mencionar para ir ya redondeando este tema, en América Latina los sectores más postergados, ¿no? Los pobres de este mundo, comen lo que les llega, comen lo que reciben, ¿no? Y durante la pandemia, la ayuda recibida en forma de paquetes de alimentos contenía y contiene todavía muchas harinas, arroz, fideos, etc. Por lo tanto, la respuesta es que sí, yo creo que se van a acentuar las inequidades alimentarias, tanto por la crisis sanitaria como por la muy fuerte crisis económica y social que estamos viviendo. Bueno,
En cuanto al problema de la obesidad, existe un gran aliado para este hecho, que es la fuerte campaña publicitaria en torno a productos altamente industrializados, como adite, como las bebidas azucaradas con alto contenido en sodio y su reducido precio de mercado, frente a los alimentos saludables, naturales. ¿Cómo balancear esa ecuación? ¿Fue a través de impuestos, educación de la población? Mira, si me permiten primero, porque creo que hubo una parte de la pregunta anterior que me interesa subrayar, que son algunas, creo que si lo escuché bien, digamos, algunas iniciativas de algunos organismos internacionales en esta materia de la crisis. Hay varias, pero yo quiero destacar la de FAO en este momento. La FAO está impulsando en 8 o 9 países de América Latina, junto con organizaciones de consumidores, un proyecto tendiente a relevar las iniciativas que existen en materia de alimentación saludable, impulsada por diferentes instituciones del mundo privado en la región. Este es un proyecto bien interesante cuyo destino es construir un informe que pueda derivar en la implementación de políticas públicas. Por lo tanto, creo que ahí hay un buen ejemplo que hay que estimular. También la CEPAL, en el plano económico, sobre todo con lo que tiene que ver con los ingresos básicos de emergencia, está impulsando medidas que desde el movimiento de consumidores, nosotros como fundación, también las estamos apoyando, porque nos parecen que son una necesidad relevante. Dicho esto, en relación con tu pregunta, en materia de la publicidad y de diferentes alternativas para enfrentarlo, bueno, la publicidad evidentemente, lo primero que quiero decir, la publicidad está integrada, digamos, al entramado social, económico, cultural de nuestros países. Es un dato de la realidad y un dato que va a persistir. Ahora, ¿cómo enfrentar el tema de la obesidad cuando tenemos este tipo de problemas? Bueno, yo creo que lo primero a decir es que requerimos de políticas públicas multisectoriales y con una proyección de largo plazo. Y en un diseño de este tipo, sin duda que la educación es esencial, lo sabemos, lo repetimos todos los días, lo leemos todos los días, etc. Ahora, en esta materia, ¿hay políticas en América Latina? Las hay, pero son claramente todavía insuficientes. El caso de Chile, por ejemplo, en el currículum escolar, por ejemplo, en el área de ciencias naturales, se trabajan los temas de alimentación y se enseña sobre la ley de sellos, por ejemplo, ¿no? Cómo entender la ley de etiquetado, qué dicen los sellos, cómo interpretar los sellos. Eso se hace, pero evidentemente a nivel regional este tipo de políticas es insuficiente. En educación siempre tenemos un problema, que es la inversión, ¿no? La inversión en educación, la inversión que hacen los gobiernos, etcétera, nunca es suficiente. Por lo tanto, este tipo de temas siempre son temas que aparecen más relegados. En mi opinión personal, creo que en esto hay diversas opiniones. En mi opinión personal, yo creo que la ley de sellos que se está implementando en varios países de América Latina es una buena política. Es una buena política. Tiene el potencial de mejorar la comprensión nutricional de la población y de modificar también las conductas de compras en algunas categorías de alimentos. Creo que a esto hay que agregar algo de lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que tiene que ver con esta relación entre los actores de las relaciones de consumo, ¿no? Porque esta ley de sellos, si bien tuvo una fuerte oposición al comienzo por parte de la industria alimentaria, en Chile y en otros países de la región, sin embargo, vemos que con el paso del tiempo, a medida que esta ley de sellos se ha ido consolidando de alguna medida, la industria alimentaria ha ido mejorando la composición nutricional de algunas categorías de alimentos, bajando principalmente el contenido de azúcares y de sodio. Sabemos que sobre todo las multinacionales de alimentos, tienden a trabajar básicamente de acuerdo a la ley que existe en cada país, ¿no? Si la ley es mejor, bueno, van a mejorar los productos. Si la ley es peor o los controles de esa ley son insuficientes,
sin duda que tampoco hay una buena respuesta. En el caso de la ley de sellos, en el caso de Chile, por ejemplo, se ha ido mejorando la composición nutricional de algunas categorías de alimentos. Y también vemos que hay resultados concretos, positivos, quiero nombrar los positivos, y también todavía algunas carencias en esta materia. Por ejemplo, datos entregados por oficiales del Instituto Nacional de Alimentación en Chile nos indican que en el caso de las bebidas y de los jugos azucarados, las compras de productos que tienen sellos, cayeron en un 25%. En cambio, los cereales de desayuno también bajaron en un 36%, y los postres, estos postres que están envasados, bajaron en un 17%. Pero al mismo tiempo, y esto es un tema interesante que habrá que seguir profundizando en algún momento en los trabajos que estamos haciendo, podemos constatar que ni las galletas, las galletitas, estas galletitas dulces de consumo diario, ni los chocolates han tenido cambios en el consumo a pesar de la aplicación de la nueva ley de etiquetado. Eso muestra que la población en ese sentido no ha respondido como se esperaba en esa línea. En América Latina y el Caribe, ¿hay una uniformidad en la elaboración de las etiquetas? Bueno, mira, primero sí, no una uniformidad, pero hay avances importantes. En este momento tenemos sin duda la ley que podríamos calificar como más avanzada en materia de etiquetado, es la ley que hay en Chile. Y más avanzada porque es una ley que no solo se limita al tema de los sellos en los alimentos, en los envases, sino que incluye además ciertas restricciones a la publicidad, ligándolo con la pregunta anterior, y también con una política de venta de productos saludables en los colegios. Esos tres elementos reunidos, más lo que se puede hacer en materia educativa, sin duda que conforman una política mucho más integral. En estos días entró en vigencia la ley en México. En México es muy similar, o es similar a la chilena en materia de los sellos. Tiene una ventaja, y es que también se indica, además del alto en azúcar, en grasas saturadas, en calorías, también se indica qué productos tienen edulcorantes. Y esto es importante porque en el caso de Chile, por lo menos que lo conocemos bien, toda la línea de yogures, que es una línea que se utiliza mucho, digamos, en el consumo de las familias, los sellos han desaparecido de los envases, porque las empresas lo que hicieron fue cambiar el azúcar por los edulcorantes. Sacaron el azúcar de los yogures y pusieron los edulcorantes. Por lo tanto, no tienen sellos, pero sí tienen edulcorantes. Por lo tanto, en México la ley va a incorporar eso, no para que la gente no lo consuma, pero sí como una información, para que lo sepa. Luego tenemos también leyes de etiquetado en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, está próximo a aprobarse. Tienen diferencias, no son todas idénticas, no todas tienen el mismo alcance, pero yo diría que sí, que siento de que que estamos caminando en la buena línea en la región en esta materia, que hay una mayor conciencia, que hay una mayor voluntad política también por parte de los gobiernos, pero es un camino largo, es un camino que hay que seguir avanzando, y ojalá, buscando siempre encontrar aquellas coincidencias con el Estado y también con las empresas privadas. Me parece que es la línea de trabajo que hay que hacer. Yo voy a subrayar solo una cosa que la viví como experiencia personal. Creo que muchas de estas cosas, muchas de estas legislaciones de restricciones a la publicidad, etcétera, a lo mejor podrían haberse evitado si hubiera habido una reacción más a tiempo por parte de la industria alimentaria, que no la hubo. Yo en lo personal tuve conversaciones con empresas de alimentos en Chile, con los gremios que las reúnen, mucho tiempo antes de que empezáramos a trabajar en esta legislación para un nuevo etiquetado. Sin embargo, la respuesta de
de las empresas de alimentos no fue una respuesta positiva. Se mantuvieron muy cerrados, muy negando la necesidad de este tipo de políticas, y eso sin duda que llevó a que se tuviera que actuar desde el Estado con más fuerza. Yo espero que ahora en el futuro, con esta experiencia, podamos integrar más a las empresas privadas con el Estado y con las necesidades objetivas de los ciudadanos en materia de alimentación. Esperemos que sí, es una parte que también me parece muy importante que las empresas participen en este proceso. Una última pregunta en esta primera parte del programa. En el último viernes de noviembre tuvo lugar el Black Friday, una tradición fundamentalmente norteamericana que ahora creo que está en todas partes del mundo, que es sinónimo de venta de productos a precios reducidos. ¿Cree que las empresas realmente cumplen y que hay una reducción de precios? ¿Cómo cree que está esta situación? ¿O será que se puede hablar de una Black Fraude como se habla en algunos contextos? Interesante la pregunta. Yo necesariamente en esta pregunta, más que en las otras, me voy a referir al caso de Chile, que es donde tengo alguna información, Claro. porque me parece que no sería bueno que nos empezáramos a referir en general cuando no tenemos suficiente información sobre la materia, ¿no? En el caso de Chile, creo que de acuerdo a la información del Servicio Nacional del Consumidor, que es el organismo del Estado, que en Chile cumple un rol importante sin duda, las tasas de reclamos en relación con el Black Friday o con el Cyber Monday, en fin, con este tipo, pero también con el Black Friday, han bajado. Las tasas de reclamo han bajado. El CERNAC indica de que ha habido aproximadamente un 70% menos de reclamos que lo que había en el año 2018 y 2019. Eso es interesante. En el ¿Por día qué de cree ayer, que ha pasado? en el día de ayer yo conversé, te agrego esto, porque me interesa que en este tema tengamos los elementos. Conversé con una especialista en materia de alimentos sobre este tema para ver cuál era la opinión, y ella efectivamente me confirmó de que ahí se está viendo un comportamiento más adecuado de las empresas en esta materia. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el porqué está en el hecho de que aquí hay en el caso chileno, hay una acción del Servicio Nacional del Consumidor, del Estado en esta materia, y que tiene limitaciones por las carencias que tiene la ley de protección al consumidor, etcétera, pero que es efectiva, que está en los medios de comunicación, y también de la sociedad civil. En Chile hay organizaciones de consumidores de la sociedad civil que están permanentemente en los medios de comunicación difundiendo. Hay un aumento de la conciencia. Yo te diría que, como se ha señalado en otras oportunidades, en general en América Latina, pero en Chile también, ha habido en los últimos años una revolución de los derechos. Yo creo que la gente se ha ido empoderando más, que hay mayor conciencia de que tienen derechos como consumidores. Y por eso el tema de los reclamos. Nosotros como fundación, y perdona que mezcle un poco esto, nosotros como fundación estamos haciendo un observatorio de reclamos en América Latina. Hemos sacado ya un primer estudio y vamos a sacar el segundo estudio ahora, en el mes de diciembre o comienzo de enero, donde vamos a incluir no solo los números de reclamos, sino también qué resultados han tenido esos reclamos. Entonces, yo creo que todo esto ha influido, sin duda, en el caso chileno específicamente, para que se vea esta disminución en los reclamos. Ahora bien, el CERNAC lo ha planteado, y yo y también organizaciones de consumidores, y yo lo tomo como, también lo comparto plenamente, que en esta materia de Black Friday y demás, hay algunos temas sobre los cuales hay que ser muy precisos en lo que se le demande a la empresa. Por ejemplo, los precios, que sean informados adecuadamente, porque uno de los problemas es cuando se dice de que son precios rebajados y no lo son. Eso todavía persiste. Es como el tema de la luz roja en los semáforos en la calle, ¿no? Hay mucha gente que lo respeta, pero hay algunos que lo cruzan igual. Bueno, acá es lo mismo. Hay empresas que todavía siguen haciendo black fraude en ese aspecto, ¿no?
que la publicidad sea verdadera, que se indique el stock, porque de pronto tú vas a comprar y te dicen, no, el stock ya se terminó, ¿no? Que el tema del despacho, la postventa, ahí tenemos también un tema complejo que con la pandemia indudablemente también se complicó porque era más difícil la distribución de los productos, pero esos son todos temas que evidentemente hay que considerar en esta materia. Yo te diría eso. Ahora, hay también otro tema, pero no lo vamos a abordar ahora, pero no puedo dejar porque es un tema que siempre a mí en lo personal también me inquieta mucho y sobre el cual habrá una gran discusión siempre y seguirá habiendo en qué medida este tipo de iniciativas empresariales como el Black Friday, en estos momentos de pandemia, de restricción, de crisis económica, etcétera, están incentivando a una compra relativamente de productos suntuarios, como es el caso de los electrónicos y los celulares, que es lo que más aumenta con este tipo de ventas. Pero bueno, dejemos eso para otra conversación en el futuro. Sí, pero muy, muy interesante, sin duda. Ahora pasamos a la segunda parte del programa. Vamos a hacer una serie de preguntas que Juan intentará responder rapidamente, ¿vale? Direito ao Silêncio, uma rubrica com questões de especial complexidade. Juan, ¿cuál es la norma de derecho del consumidor que más te gusta? Hay varias que me gustan, pero yo diría que en general aquellas que le confieren al derecho del consumidor su carácter de derecho público, ¿no? Donde se establece el carácter irrenunciable de los derechos del consumidor, o sea que son derechos de orden público. Esto en el artículo 4 de la Ley del Consumidor en Chile existe una regulación en ese sentido. O sea, se abandona el sesgo privatista y se pasa a un derecho de orden público. Certo. Arbitraje o mediación. A ver, las mediaciones sin duda que estimulan y en alguna medida facilitan también los encuentros entre las partes interesadas y en ese sentido las mediaciones son interesantes. Pero el arbitraje, en mi opinión, es un mecanismo más eficiente, un mecanismo menos burocrático que la mediación, al menos en este periodo. Quizás más adelante pueda cambiar mi opinión. Si fuera posible crear una ley de derecho del consumidor, ¿cuál crearía? Mira, más que crear una ley, yo creo que sería importante codificar el derecho del consumidor para que este derecho fuera más armónico, fuera más coherente con el ordenamiento jurídico nacional. Es el caso de Brasil, donde se dispone de un código de defensa del consumidor. Creo que en esa línea hay que trabajar en el futuro. ¿Y qué ley derogaría o anularía? Bueno, en esta pregunta que la he pensado bastante, digamos, porque creo que aquí hay dos planos que a veces se confunden y yo creo que hay que tratar de evitar que se confundan. Por un lado, el plano del diseño de las políticas, de las políticas generales de protección al consumidor, y por otro lado, el control de la contingencia, el rol sancionatorio del Estado en esta materia. Yo creo que ahí hay dos planos que es mejor que no se confundan. Creo que en el caso brasileño eso está bastante bien resuelto. Por un lado, el Servicio Nacional, el SENACON, que se llama, que es la institución central que está en Brasilia y que se dedica a las políticas de protección al consumidor, y los PROCONES en cada uno de los estados de Brasil, que tienen todo lo que tiene que ver con el tema sancionatorio, educativo, etc. Entonces, esos dos planos, cuando se confunden, yo creo que es peligroso. Por lo tanto, yo diría que habría que evitar que eso siguiera ocurriendo. ¿Cuál es el mito de los derechos del consumidor que tienes que aclarar a tus amigos y familiares? Yo creo que lo primero que en general cuando converso con gente amiga, con los vínculos, etcétera, es plantear que el derecho del consumidor no es algo de poca monta, ¿no? Que es un derecho principal, un derecho tan relevante como otros derechos ciudadanos, dado que de este derecho depende la satisfacción de nuestras necesidades para tener una buena calidad de vida, ¿no?
Y junto con esto, aclarar también algo que a mí en lo personal me parece siempre importante, pensando en los elementos éticos que están alrededor de toda esta temática, y es que junto con tener derechos, es bueno también de que todos sepamos que tenemos responsabilidades en esta materia. Habría muchos ejemplos para poner, pero me parece que esos son los dos elementos con los cuales permanentemente es bueno conversar con las personas cercanas. ¿Compra en línea o en tienda física? Bueno, la compra en línea ha crecido mucho en el último tiempo. Sin duda el e-commerce se ha convertido y se va a convertir, yo en eso no tenemos ninguna duda, cada vez más en un elemento relevante. Sin embargo, hoy por hoy, en lo personal, prefiero la tienda física porque aún en el caso de América Latina, los portales de comercio electrónico de las tiendas comerciales no disponen de una información suficiente y al mismo tiempo se ha demostrado que son fáciles de ser vulnerados. Por lo tanto, creo que todavía la tienda física sigue siendo un elemento relevante, pero reconociendo, y eso nos obliga a un gran trabajo también hacia el futuro en materia de legislación, etcétera, el e-commerce se está convirtiendo en un sistema, digamos, que va a ir creciendo exponencialmente a medida que pasa el tiempo. Y, por fin, ¿a quién le gustaría escuchar el podcast en uno de los próximos episodios? Y bueno, eso sí que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pues me gustaría que muchos pudieran tener esta oportunidad. Mira, yo les sugeriría a Crisólogo Cáceres. Crisólogo es es abogado, profesor de Derecho del Consumidor en una universidad peruana. Él preside la Organización de Consumidores de Perú, pero al mismo tiempo él preside en este momento la Organización de Consumidores de América Latina y el Caribe, que es una organización que coordina a muchas organizaciones de nuestra región, y al mismo tiempo Crisólogo es miembro del Comité Ejecutivo de Consumers International. Por lo tanto, tiene una visión nacional, una visión regional y una visión global de la protección del consumidor. Creo que podía ser una persona interesante en América Latina para tener una conversación con usted. Bueno, una vez más, muchas gracias, Juan, por esta participación tan especial y por compartir con nosotros la perspectiva del derecho del consumidor en América Latina y el Caribe. Llegamos al final del 14º episodio del podcast. Muchas gracias a los oyentes, ya lo saben. Pueden enviarnos preguntas o dudas por email. El correo electrónico es novaconsumerled@novalaw.unl.pt. Y también pueden seguirnos en las redes sociales para estar al día de las últimas novedades sobre el derecho del consumidor. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.